Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El tema de hoy es titulado Un misionero enojado y sin descanso. El texto para memorizar dice: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás capítulo 4, versículo 11. Tenemos algunas cosas que recordar. En el vientre del pez, Jonás pudo encontrar descanso buscando a su Creador. En la hora más negra de su vida, pudo hallar ese descanso anhelado. Dejó de huir, dejó de correr de la presencia del Señor. Hoy veremos a un Jonás que después de haber descansado en el Señor, decide cumplir, asumir sus responsabilidades de profeta y misionero, y en este caso para los ninivitas. Pero lo que pasó después nos muestra que perdió el descanso que había logrado. Pasó de un buen descanso por la relación que tenía con el Señor a perder el descanso por murmurar, por quejarse contra el Señor y su misericordia. De igual manera, muchos pierden ese descanso que ya tienen en la presencia del Señor al quejarse contra el Señor, al quejarse contra su voluntad, al quejarse contra lo que ya Él ha establecido en su iglesia, al quejarse contra aquellas cosas con las cuales Él ha permitido que sean hechas. Toma tu Biblia y lee Jonás capítulo 4, versículo 1 al 11, y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Qué lección podemos aprender de su carácter defectuoso? El capítulo 4 muestra un notable contraste entre la impaciencia del corazón humano y la longanimidad de Dios, o sea, la entereza de Dios. Jonás estaba más que disgustado, estaba muy indignado porque Dios se arrepintiera del mal. En vez de regocijarse porque la gracia de Dios había perdonado a los arrepentidos ninivitas, permitió que su orgullo egoísta y pecaminoso resistiera ese hecho. De igual forma, hay muchos que se entristecen o se sienten mal cuando un pecador, un ladrón, un borracho, una persona que tal vez entiende no debía arrepentirse, no debía ser bautizado, fue bautizado y se resisten a este hecho. Esto es una muestra de orgullo egoísta y pecaminoso. Cuando usted se opone al hecho de que una persona que necesita del Señor sea entregado al Señor. Cuando usted se opone a que esa persona que fue un violador en tiempo atrás, esa persona que fue un asesino, esa persona que fue un ladrón, esa persona que ha estado en los vicios, en las drogas, cuando usted se resiste a ese hecho de que sean entregados a los pies del Señor, que sean bautizados, entonces usted está haciendo uso de un orgullo egoísta y pecaminoso. Aléjese de ese mal y no cometa ese mal, para que esa sangre inocente no caiga sobre usted. Por otro lado, Jonás creyó que, al no cumplirse lo que había predicho de la destrucción dentro de los 40 días, sería considerado como un falso profeta. O sea, si el Señor no destruía la ciudad como había dicho, entonces él sería tomado como un falso profeta, según él, según pensó él, pero no pensó en que ellos analizarían que fue la misericordia divina del Señor que fue derramada sobre ellos. Dios le regala a Jonás una hermosa calabacera que le diera sombra, pero la hace secar durante la noche. Esto enfurece a Jonás hasta desear la muerte. Este era el problema de Jonás, que pensaba mucho en sí mismo antes que en los demás. Actuó de manera egoísta y desconsiderada hasta el punto de enojarse contra Dios. Pacientemente Dios
se acerca a él para advertirle que no era correcto enojarse. Seguidamente le da una lección práctica para enseñarle misericordia. Todo esto lo hizo el Señor buscando que el hombre se arrepintiera de su mal camino, se arrepintiera de su mal proceder. De esta historia podemos aprender 3 cosas. Número 1, el egoísmo nos lleva a una vida lejos de Dios. Número 2, debemos regocijarnos por la gracia de Dios hacia otras personas. Y número 3, nunca murmurar o quejarnos por la forma en que Dios ejecute su voluntad y su misericordia. Si no olvidamos esto, y si nosotros nos concentramos en hacer las cosas como el Señor manda, entonces descansaremos en sus brazos. Toma tu Biblia y lee Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, y responde la siguiente pregunta: ¿en qué se asemeja este relato a lo que sucedió en la historia de Jonás? Parafraseamos lo que dice el texto de Lucas 9, 51 al 56. Y es que cuando el Señor envió mensajeros delante de él, los cuales entraron a la aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, estos no le recibieron por su apariencia en ese momento. Y los discípulos, Jacobo y Juan, viendo estas acciones, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces el problema aquí es que el hombre no piensa en misericordia. Y el Señor Jesús aquí los reprende. ¿Por qué razón? Porque estos hombres no estaban dirigidos por un espíritu que pensaba en salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque estaban pensando en la destrucción de estas personas nada más. El Señor les da una lección y por esto les dice: no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. No quiero consumir a nadie, no quiero que nadie se pierda, no quiero que nadie se consuma, y por esa razón no he venido a condenarlos a todos, no he venido a eso, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia de Lucas capítulo 9 versículos 51 al 56 se asemeja a lo que sucede en la historia de Jonás, y es solamente en el uso que hace el Señor de la misericordia. O sea, el Señor está preocupado por salvar a la humanidad entera si se arrepienten. El hombre se muestra como un ser sin piedad e inmisericordia, pero la gracia de Dios se derramó para con la humanidad, buscando salvar y no perder a ninguno de sus hijos. La gracia y la misericordia de Dios se derramó para la humanidad a fin de poder salvar a aquel que busca al Señor y la salvación. Dios se compadece de su creación y tendrá compasión de ti si hoy, arrepentido, buscas su gracia y su misericordia, y si de todo corazón te arrepientes de tu mal camino. Mi querido amigo, mi querida amiga, esas personas que tal vez nosotros entendemos no debemos predicarles son las personas que necesitan más que nunca que se le hable de Jesús, porque necesitan ser salvados igualmente. El Señor no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, y por eso tenemos que predicarle a esas personas que están en los vicios de las drogas. Tenemos que predicarle a esas personas que necesitan un cambio de vida, a esas personas que tienen un hogar roto, un corazón roto, a esas personas que están borrachos en la calle, a esas personas que son tal vez considerados asesinos o que han salido de la cárcel o están en la cárcel. Esas personas necesitan de Jesús, necesitan cambiar su vida, necesitan encontrarse con aquel que pueda hacer misericordia, con aquel que puede salvar a un pecador. Amigos queridos, eso es todo por este día. Solo en Dios hallo descanso, de Él viene mi esperanza. Salmo capítulo 62, versículo 5. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será
Hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.